Este punto unos buenos fundamentos bíblicos, unos buenos fundamentos teológicos acerca de lo que es la guerra espiritual. Cómo podemos identificar, cómo podemos jerarquizar lo que es la demoniología, lo que es la importancia del discernimiento y estas sesiones que vienen a partir de esta. Vamos a dedicarnos de pronto un poco más a lo que son en la guerra como tal, en el movimiento, en el acto, en lo que son las armas de guerra espiritual, en lo que son los momentos de intervención en la guerra espiritual y demás. Entonces, hoy vamos a arrancar con un tema que son las armas espirituales para la batalla. Permítanme aquí compartir, me confirman si ya están viendo la pantalla. Sí, estamos viendo ahí la pantalla. Me confirman, por favor. Ah, sí, Sí, señor, y señor. ahora sí, Sí, ahora sí. señor. Listo. Entonces vamos a ver lo que son las armas espirituales para ejercer esta batalla, que es una batalla que ya hemos establecido algunos fundamentos claros acerca de cómo funciona esta batalla, ya hemos establecido unos fundamentos bastante claros acerca de lo que esta batalla es y cómo entonces opera en el mundo espiritual. Para darle inicio entonces a esta sesión, vamos a leer, por favor, o a recordar Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 12. Si alguien, por favor, lo puede leer. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12. Quien lo tenga, que por favor lo pueda leer. Amén. Yo lo leo. Amén. Vemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Efesios 6, del 10 al 12. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Listo. Entonces, nos motiva la Biblia que nos vistamos de la armadura de Dios para poder luchar. En toda guerra hay armas. Y son dos cosas que nosotros debemos diferenciar. Las armas son aquellas que nos son útiles, útiles para enfrentar o útiles para defendernos. Las armaduras tienen otra función, las armaduras tienen la función de protegernos, las armaduras tienen la función de sernos útiles al momento de estar ejecutando o de estar utilizando ciertas armas. Las armaduras tienen una función y es identificar al ejército. Las armaduras tienen una función y es proteger las partes o ciertas partes del cuerpo. Cuando nosotros nos muestran en el libro de Efesios acerca de lo que es la armadura de Dios, que ya eso lo hemos hablado, nos muestran cómo entonces la palabra se convierte en un arma, la fe se convierte en un escudo de defensa, pero el resto de cosas, la salvación, la justicia, el evangelio de la paz, el resto de cosas se convierten en armaduras. El resto de cosas se convierten en cosas que nos protegen, cosas que nos defienden, cosas que de pronto nos pueden ser útiles en algún momento para proteger, para cubrir. La armadura representa cobertura espiritual, mientras que las armas son más de la parte ofensiva o defensiva para el ataque, para la conquista, para derribar. En la Biblia habla que las armas son para derribar las fortalezas mentales que existen. Entonces, Efesios nos muestra que tenemos una lucha constante y simplemente para recordar unos principios, esa lucha no es contra carne ni sangre, sino contra un sistema jerárquico que ya lo aprendíamos,
un sistema estructurado, un sistema organizado para llevar la misión del reino de las tinieblas en la tierra. Y aparecen los principados, que son los que ejercen dominio en territorios, los que ejercen dominios en culturas. Aparecen las potestades que influyen en los sistemas del mundo, políticos, judiciales, económicos, religiosos. Aparecen los gobernadores de las tinieblas que influyen en las ideologías, que influyen en las corrientes globales que son contrarias a Dios, y aparecen las huestes espirituales de maldad, que ya son los que atacan más en un plano personal, en un plano familiar o en un plano congregacional. Esto nos da a entender a nosotros que esta guerra que nosotros tenemos no es una guerra improvisada, es una guerra estratégica. Y dentro de esa guerra estratégica, el reino, así como el reino de las tinieblas tiene un orden, el reino de Dios también tiene un orden y tiene autoridad. Así como el reino de las tinieblas opera bajo jerarquías, el reino de Dios también opera bajo jerarquías. Entonces es importante que entendamos que es una guerra espiritual que es estructurada, que está ordenada, una guerra espiritual que propende a un Dios de orden y de autoridad. Pero también es una guerra que nosotros peleamos desde la victoria que está en Cristo Jesús. Bueno, ya vimos este tema de las jerarquías, ¿verdad? El pastor Humberto tiene la mano levantada. Sí, pastor, me haces un favor, pastor, qué pena interrumpirte. ¿Revisas tu micrófono que se te está yendo y viniendo, está entrecortado? Porfa, ¿Me escuchan mejor ahora? gracias. ¿Será que Ahora, ahora, permítanme aquí? ahora te quedó muy bajito. Ok, ya configuro aquí el audio. ¿Ahora me escuchan mejor? Mejoró, sí, señor, parece que estuviera aquí a la vuelta. Listo, Gracias. listo. Entonces, recordamos la estructura, la jerarquía espiritual, principados, potestades, gobernadores de tinieblas y huestes espirituales de maldad. Simplemente estoy recordando un poco de teoría que ya aprendíamos, lo cual va a ser fundamental para esto nuevo que vamos a adquirir el día de hoy. Recordemos también que esta guerra que nosotros estamos peleando, la estamos peleando desde la victoria de la cruz. Colosenses capítulo 2 es clave para esto. No sé si alguien me puede ayudar a leerlo. Colosenses capítulo 2, versículo 15, establece que nosotros peleamos esta guerra desde una victoria que ya Cristo tuvo, donde dice que Él despojó a los principados, despojó a las potestades, él los exhibió públicamente. No sé si alguien me puede ayudar a leer Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces ya está establecido que el del Señor es la victoria. El Señor ya venció por nosotros. Ahora, a ese mundo espiritual se le fue entregada una autoridad en la tierra. Y eso es lo que nosotros peleamos, eso es lo que nosotros conquistamos, la autoridad que a él se le fue entregada por el derecho legal debido al estado de condenación en el que nosotros nos encontrábamos. Entonces Cristo los venció, pero ahora nosotros peleamos para que esa victoria de Cristo se establezca en este plano terrenal, para que esa victoria de Cristo se establezca en nuestra vida. Ahora, este tema de las armas espirituales no son temas mágicos, no son rituales. Debemos entender que este tema de las armas espirituales radican en la autoridad que Jesús nos delegó. Cristo en la cruz nos entregó una autoridad a nosotros y desde esa autoridad nosotros entonces ejecutamos la guerra espiritual. Ese es el remedio para lo que hablamos la clase pasada acerca del miedo. El antídoto contra el miedo es entender que la autoridad que tenemos en la guerra espiritual no nace de nosotros, sino que nace de la cruz.
Establecemos entonces 4 ejemplos claves en la Biblia sobre lo que es la guerra espiritual y que vamos a tocar a lo largo de la sesión de hoy para recordar un poco. Número 1, encontramos en Daniel 10 el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, que tiene allí un conflicto territorial y que la oración se convierte en un arma de guerra espiritual. En Marcos capítulo 5 encontramos el endemoniado gadareno que tenía una legión, donde Jesús entonces establece una liberación personal, individual. Hechos capítulo 16 encontramos el caso de Pablo y Silas, que la alabanza se convierte en el arma de guerra espiritual. Hechos 19, también en Éfeso, encontramos un cambio estructural tras la llegada del evangelio. ¿Cómo hubo ese cambio en la cultura que estaba en Éfeso? Estos 4 ejemplos se van a convertir en una guía para cómo nosotros podemos entender y aplicar la guerra espiritual más allá de simplemente un momento de liberación o un momento de exorcismo donde estamos sacando a un demonio. Más allá de eso, cómo entender la guerra espiritual en los diferentes contextos, porque quiero establecer entonces que la guerra espiritual no solamente se ejerce en el templo o en el auditorio, no solamente se ejerce en una oficina pastoral. La guerra espiritual se ejerce en diferentes contextos y nosotros debemos aprender entonces a enfrentar esa guerra. Dentro del arsenal espiritual vamos a encontrar 6 armas que quiero compartir con ustedes. ¿Alguien, por favor, puede leer la diapositiva? ¿Quién quiere leer? Dice, donde dice oración, Sí. oración, alabanza y adoración, el nombre de Jesús, ayuno, proclamación y la sangre del Cordero. Listo. Entonces vamos a establecer estas 6 armas del arsenal que nosotros tenemos para enfrentar las batallas espirituales. La primera de ellas que vamos a tocar es la oración. Yo las armas me gusta clasificarlas entre armas ofensivas y armas defensivas. Hay una diferencia. Hay armas que son para defendernos de los ataques de las tinieblas y hay armas que son para atacar el reino de las tinieblas. En el caso de la oración se convierte en un arma tanto ofensiva como defensiva. La oración entendámosla como esa comunicación que nosotros tenemos con Dios, ¿verdad? Pero esa comunicación activa una intervención divina. Esa comunicación tiene una intención. La diferencia que existe entre una oración común y una oración de guerra espiritual es que esa comunicación que tenemos con Dios tiene una intención y es activar la intervención divina en el momento que nosotros estamos orando. La intención de la oración de guerra espiritual no es agradecer. La intención de la oración de guerra espiritual no es de pronto exaltar, glorificar, alabar al Señor. Existen otro tipo de oraciones que tienen esa finalidad. La intención de la oración de guerra espiritual es activar la intervención de Dios en el momento, la intervención divina, en el momento en el que nosotros estamos orando. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, la oración tiene, esa oración de guerra espiritual tiene 2 frentes. Primer frente, defensivo. El frente defensivo responde a la protección divina. El frente defensivo responde entonces a la necesidad de que Dios nos cubra. El frente defensivo responde a la necesidad de que Dios se convierta en una especie de escudo frente al ataque de las tinieblas que nosotros podamos estar enfrentando. Y tiene
un segundo frente, y es abrir las puertas para el juicio divino, abrir las puertas para el actuar de Dios de manera ofensiva, derribando fortalezas mentales, derribando los ataques espirituales, deshaciendo las obras de las tinieblas, desautorizando la legalidad que tenga el enemigo sobre una persona o sobre nuestras propias vidas. Entonces, esa oración por lo general está acompañada de 3 tipos de expresiones orales. A ver, la oración es una expresión oral. Esa expresión oral tiene un orden, tiene un sentido lógico, tiene una estructura, no es el motivo del curso, ¿verdad? Pero dentro de esa expresión oral que usted tiene, debe tener esa expresión oral 3 características. La primera, de súplica. Usted está suplicando, ¿por qué? Porque usted no puede colocarse en el lugar de Dios, pidiendo que Dios haga algo como si él fuera su súbdito. La primera característica de esa expresión oral es que de súplica. La segunda es que es de intercesión, es intercesora. Y la tercera es decretiva, el decreto o el declarar las cosas con autoridad hace parte de esa expresión oral. Entonces, esa expresión en la oración de guerra espiritual es mucho más que una declaración. Simplemente el decir o el hablar algunas verdades bíblicas es mucho más que eso, y se entra entonces a buscar la intervención de Dios, sea para protección, sea para juicio, sea para derribar, sea para desautorizar, sea para desligar alguna conexión con el mundo de las tinieblas. Es aquí donde la intercesión se convierte en un arma estratégica. ¿Por qué se convierte en un arma estratégica? Porque la intercesión va directamente, es un arma que se usa contra las jerarquías espirituales directamente. Se utiliza contra los principados, se utiliza contra las potestades, se utiliza contra las huestes espirituales de maldad, se utiliza contra los gobernadores de las tinieblas. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de cómo esa intercesión puede cambiar en cuanto al punto de los gobernadores. Por eso no está aquí en la diapositiva. Pero para los que son principados, potestades y huestes espirituales de maldad, la intercesión se convierte en el arma principal. ¿Por qué? La intercesión, la intercesión es colocarse en el lugar del otro, ¿no? La intercesión es ponerse a hacer en la brecha, ponerse a clamar por lo que el otro no puede clamar, hacer lo que el otro no puede hacer, tomar el lugar de alguien más. Entonces, en esa intercesión, nosotros lo que hacemos en la guerra espiritual es pelear por la libertad de esa persona que está cautiva, o desautorizar un plan de las tinieblas sobre una familia, desautorizar un trabajo de hechicería, de brujería sobre una familia, una asignación espiritual sobre un matrimonio, sobre una joven, sobre un niño. Necesitamos entonces la intercesión. La intercesión son declaraciones. Ojo, la intercesión siempre viene acompañada de declaraciones, declaraciones fundamentadas en la palabra de Dios. Entonces, la intercesión siempre va a ir en contra de los principados. ¿Para qué? Para desautorizar su dominio en la tierra, en contra de las potestades, para romper los pactos generacionales, para romper las maldiciones generacionales, para romper el efecto, los patrones repetitivos, y en el caso de las huestes espirituales de maldad, para liberar a esas almas que están oprimidas por el diablo. Entonces, en el caso de la oración, que es esta primera arma que estamos utilizando, hay unas técnicas de oración. Permítame, aquí se las comparto. Algunas técnicas de oración que son bastante importantes traerlas aquí a mención. Dentro de esas técnicas de oración está la oración sostenida, que son las famosas cadenas de oración o los relojes de oración, que se convierten en un arma de guerra espiritual.
No sé si de pronto han tenido la experiencia o la oportunidad de hacerlo, pero explico, cadenas de oración son cuando varias personas se unen, se toman de las manos a interceder, a orar. Eso tiene un poder especial. ¿Por qué, pastor? Porque tiene el principio del acuerdo. Esta oración sostenida se rige varios principios bíblicos. Esta primera es el principio del acuerdo. El principio del acuerdo dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Ese es el poder del acuerdo. El poder del acuerdo es que trae la presencia de Dios donde haya acuerdo, donde haya comunión, ahí está la presencia de Dios. Pero también hay un principio de persistencia. Entonces el principio de persistencia dice que todo lo que nosotros pedimos, entonces se nos va a entregar. Lo que se pide con persistencia se nos va a entregar. Eso se llama importunar. Este principio de importunar al cielo es clamar y pedir algo incansablemente hasta que se nos dé, hasta que se nos entregue. Entonces de ahí es donde aparece entonces esta misión de los relojes de oración, de las casas abiertas de oración, donde se ora 24 horas, 72 horas. Incluso hay grupos de intercesión que lo hacen constantemente, donde cada quien toma un horario y van orando incansablemente por algo. ¿Por qué se ora por eso? Recordemos la parábola del juez injusto, porque si un juez injusto pudo hacerle justicia a una viuda que todos los días clamaba, ¿cuánto más nuestro Padre que es justo no hará justicia para los hijos que claman a Él? Entonces el poder de la persistencia, el principio de la persistencia. Sobre estos dos principios se sostiene este tema de la oración, que se hace en común acuerdo por medio de cadenas de oración o que se hace a lo largo del tiempo. Esta oración tiene un efecto principal sobre los principados, sobre todo cuando vamos a orar contra principados, se hace por medio de estos dos principios. El principio del acuerdo y el principio de la persistencia. Si queremos, por ejemplo, en Colombia ahorita mismo estamos luchando contra un principado que se quiere apoderar de nuestro país. Estamos luchando contra un principado que ha tomado fuerza y se quiere apoderar del país. Y por eso estamos haciendo tiempos de oración a lo largo de todo un año. Estamos haciendo tiempos de oración y ahorita hablamos de los ayunos, pero estamos haciendo tiempos de oración creyendo que por medio del acuerdo y por medio de la persistencia, el enemigo va a perder el poder y la autoridad. Si usted está enfrentando algún caso de liberación, alguna persona que de pronto está bajo las garras del enemigo y no sale de allí, dos principios tiene que aplicar usted en la oración: el poder del acuerdo y el poder de la persistencia. El poder del acuerdo dice que más de 2, 3 reunidos, orando, clamando, y el poder de la persistencia dice que incansablemente pidamos al Señor y Él nos los dará. La pastora Brigitte tenía la mano levantada. Buenas noches, pastor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, yo creo que esta clase nos llega en un momento muy, muy, muy especial, pastor, porque quiero contarte que el Señor puso en nuestro corazón que, teniendo en cuenta pues lo que nosotros ya conocemos, todo lo que se mueve en el mundo de las tinieblas durante este mes de octubre, hicimos como, los llamamos como escuadrones de guerra. ¿Sí? Lo que pasa es que ahorita nuestros jóvenes tienen un retiro que se llama Escuadrón de Guerra. Yo no había escuchado esa canción. Y escuchando la letra de esa canción, pues yo empecé a investigar, bueno, cómo se formaba un escuadrón. Entonces era como grupos, por grupos, ¿sí? Que se preparan para ir a la guerra. Entonces el Señor nos dio la estrategia para durante este mes de octubre, por ejemplo, que no todos los líderes se levanten a las 3 de la mañana, sino tener escuadrones. Entonces tenemos un escuadrón que se va, otro se va a levantar el martes, otro el miércoles, otro el jueves, otro el viernes, y así vamos a tener cubierto todo el mes de octubre para cubrir la iglesia, para cubrir las familias y para cubrirnos pues de las acechanzas que el enemigo obra en el mundo espiritual. Entonces quería contarte pues para que tú sepas y también nos respaldes y nos des esos tips. Es que allí tienen, muchas gracias Paz por esa contextualización, ahí tienen esta primera
esta primera forma o técnica de oración. Oración sostenida. ¿Por qué? Estamos en común acuerdo y estamos perseverando en los tiempos. Y que allí es donde nosotros vemos la clave de la acción del poder de Dios para derribar principados, para derribar huestes espirituales de maldad, para derribar gobernadores de las tinieblas que ejercen poder y control en este tiempo. Ahora, miren, y para que lo hagamos con conciencia, ¿cuál es la invitación? A establecer contra qué vamos a pelear. En este tiempo, octubre es un mes que claramente es un mes que es consagrado a tinieblas. Claramente es un mes donde se utiliza, donde todo espiritualmente es más oscuro. Hay una densidad espiritual en el ambiente, en la atmósfera, hay una densidad espiritual y las personas también entran en esa dinámica de esa densidad espiritual. Esa densidad la gente la interpreta como cansancio, como fastidio, como que ya quiero que se acabe el año. La gente la interpreta como que todo está más difícil. La gente tiene muchas formas de interpretar esa pesadez espiritual que carga esta temporada o este mes. Sin embargo, si nosotros vamos a entrar en el acuerdo, debemos entrar identificando contra qué vamos a luchar, cuáles son, si son principados, si son potestades, si son gobernadores de tinieblas, si son huestes espirituales de maldad, contra qué vamos a luchar y cuál es la instrucción que el Espíritu de Dios nos está dando para poder proteger. En este caso, me comentaron de la congregación, para poder proteger la congregación, si lo van a magnificar a nivel ciudad, para proteger la ciudad, cuáles van a ser esas estrategias o cuáles van a ser esos objetivos claros que vamos a establecer. Porque por supuesto que debemos hacer una guerra espiritual contra un principado, por supuesto. Ese principado está apoderado de una cultura. Vamos a pelear contra un principado. Vamos a pelear, pero también vamos a pelear contra gobernadores de las tinieblas. Y la forma de pelea contra un principado y la forma de pelea contra gobernadores de las tinieblas no es la misma. Y ahora les voy a hablar por qué. Y la forma de pelea, por ejemplo, si estamos notando que hay una hueste espiritual de maldad que está influenciando, que está atacando, que de pronto está ejerciendo opresión sobre alguien, entonces vamos a pelear también contra huestes espirituales de maldad. Tenemos que tener el enemigo identificado, el nivel jerárquico de ese enemigo para poder implementar el arma que sea necesaria en ese momento. No sé si me van a entender en lo que les quiero decir, pero la guerra espiritual es tal cual como lo es la guerra física. O sea, no es lo mismo que tú estés lanzando o que tú estés peleando con un enemigo que está a, no sé, 500,000 kilómetros de distancia a un enemigo que tienes a 5 metros. No es lo mismo. El arma que vas a utilizar contra ese enemigo que está lejos es diferente al arma que vas a utilizar contra ese enemigo que tienes cerca. En este caso, la oración es un arma espiritual de largo alcance, por lo que podemos utilizarla para principados, podemos utilizarla para potestades y por supuesto que también podemos utilizarla para huestes espirituales de maldad. La segunda oración que les quiero mostrar es la oración de cobertura. Esta oración de cobertura o de contención para detener el ataque de las tinieblas, ¿para qué es? Para cubrir la familia, cubrir la iglesia, cubrir las ciudades, que tiene mucho que ver con lo que van a hacer ahora en el mes de octubre. Debemos utilizar una técnica de oración de contención o de cobertura. Esta oración, ¿para qué es? Para enfrentar los ataques de las huestes espirituales de maldad. Esta oración es para reprender, para detener el ataque de las huestes espirituales de maldad que quieran tomar control o dominio sobre las personas o sobre las familias. Es importante que podamos también cubrir nuestra mente, cubrir nuestra familia, cubrir nuestros hijos, cubrir nuestra iglesia, reprender las obras de las tinieblas, anular todo pensamiento impuro que haya llegado y que haya encontrado lugar para anidar en nuestra mente, en nuestro corazón, en la mente de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestro esposo, esposa, de todas las personas por las que usted vaya a orar.
Y la tercera técnica es la oración de guerra. La oración de guerra, ¿cuál es? En la que usted va a denunciar pactos ocultos, en la que usted va a destruir toda conexión espiritual que se haya creado en su mente, en su vida, en la vida de alguien más. La oración de guerra es una oración de toma de territorio. Cuando nosotros vamos a hacer guerra por medio de la oración, lo que vamos a hacer es a tomar el territorio. Una cosa es clamar por algo, una cosa es pedir algo, otra cosa es cubrir algo y otra cosa completamente diferente, y válgame la redundancia, pero quiero afirmar esa verdad de su corazón, es pelear por algo. Son tres cosas diferentes. Y en la guerra espiritual se hacen las tres. En la guerra espiritual se pide y se clama constantemente por algo. Queremos que Dios liberte a Colombia. Queremos que Dios liberte a nuestra familia. Queremos que Dios liberte a nuestros esposos, nuestros hijos. Queremos que Dios haga algo con ellos. Eso es una oración de guerra. Es sostenida. Es persistente, pero también hay una oración de cobertura, de protección. Pero en la guerra espiritual también hay una oración de ataque, una oración de toma de territorio, una oración de posesión de territorio, una oración donde se anula el pacto con las tinieblas, donde se anula la iniquidad que ha venido arrastrando, la raíz de iniquidad que está en su genética, que está en su ADN, donde se anulan los pactos. Dice la Biblia que Dios visita hasta la 10ª generación. Quiere decir que si nosotros no somos conscientes de la carga espiritual que tenemos, estamos cargando con pactos de 10 generaciones antes de 9 generaciones antes de nosotros. Entonces debemos nosotros entender que la oración de guerra es para establecer el reino de Dios, reclamar la soberanía de Cristo sobre nuestra mente, sobre nuestra familia, sobre cualquier ideología que se haya levantado, sobre cualquier pensamiento que se haya levantado. Un ejemplo bíblico de esto claramente es el libro de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 10, nos muestra cómo la oración persistente quebró entonces la resistencia que había puesto el príncipe de Persia hasta que Miguel intervino y llegó a donde Daniel. Entonces esa es la primera arma del arsenal que quiero presentarles. La segunda es el ayuno. Ahora, aquí entra un debate de pronto si somos bien juiciosos con el tema bíblico. Aquí entra un debate y es, pastor, pero si el ayuno no es para nadie más, el ayuno nunca se hace por terceras personas. El ayuno no se hace para que mi hijo cambie, para que mi esposo cambie, para que, no sé, para que el hermanito de la iglesia X deje de ser grosero. El ayuno nunca se hace para eso. ¿Por qué, pastor, el ayuno es un arma de guerra espiritual? Porque el ayuno es un potenciador espiritual. El ayuno perdón, el ayuno es una dosis que nosotros tenemos. No sé si de pronto alguna vez usted haya jugado algún tipo de juego como Call of Duty o alguna de estas cosas. Estos juegos por lo general tienen unos espacios de botiquín que son como esas dosis que te recargan la vida. Los guerreros, todos los guerreros tienen botiquín de emergencia. Esos botiquines de emergencia son para curar. Esos botiquines de emergencia son para sanar. Esos botiquines de emergencia son para corregir de pronto algo que no esté funcionando bien en el cuerpo. Lo mismo es el ayuno. El ayuno es un arma espiritual para nosotros. Y es un arma espiritual para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque se convierte en un potenciador espiritual. El objetivo del ayuno es fortalecer el espíritu y debilitar la carne. Eso va a dejar un solo resultado: hacernos sensibles espiritualmente hablando. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos pasando por un momento difícil,
y estamos pasando por una prueba, por un proceso que no entendemos, en nada nos funciona. Usted ha escuchado la expresión, no voy a entrar en ayuno para que Dios me ayude. No. No vamos a entrar, el ayuno no es para que Dios nos ayude. El ayuno es para poder entender lo que Dios está haciendo. El ayuno es para que nuestros sentidos físicos se alineen con nuestros sentidos espirituales y nosotros podamos comprender cuál es el plan de Dios. Nosotros podamos romper la resistencia que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque muy a menudo hay cosas en nosotros que necesitan romperse. Hay cosas en nosotros que necesitamos soltar y el ayuno es el arma para poder soltar. Yo no entiendo cómo hacerlo. No entiendo, por ejemplo, mire, hoy le voy a hablar de parte del Espíritu y espero que lo reciban el Espíritu con sumo temor y reverencia de parte de Dios. Si usted hoy todavía está luchando contra el temor, haga ayuno. Porque el ayuno ayuda a vencer el yo. El ayuno debilita el yo y nos acerca más a Dios. El ayuno es un arma estratégica, por ejemplo, contra potestades. Cuando hay potestades persistentes que están bloqueando decisiones en nosotros, que están bloqueando movimientos de Dios en nosotros, que nos cuesta decidir por algo, nos cuesta ser orientados en algo, cuando hay estructuras mentales muy fuertes, cuando somos personas que somos de nuestra ley, que nadie nos mueve nuestra forma de pensar, necesitamos ayuno. Daniel hizo ayuno. El ayuno es para que nosotros nos podamos alinear a lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? No es solamente lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy creyendo. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Hacia dónde Dios me quiere llevar? Cuando nosotros somos inmoldeables, indomables, cuando nosotros somos de esos creyentes que, Dios mío, que ni el sumo sacerdote que venga y nos ponga las manos encima, nosotros vamos a caminar y andar. Si no es por nuestra propia ley, por nuestra propia voluntad, necesitamos ayunar. Cuando nosotros estamos peleando y no sabemos contra qué peleamos, no entendemos, no vemos, no percibimos de dónde proviene el ataque, necesitamos ayunar. Cuando nosotros, mire, toda persona que a mí se me acerca diciendo, el pastor, no sé qué hacer, ayuna. Porque el ayuno, el ayuno no te va a decir qué es lo que vas a hacer. El ayuno te va a permitir entender, el verdadero ayuno te va a permitir entender lo que Dios está haciendo. Porque el verdadero ayuno te va a alinear con lo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu iglesia, en tu ciudad, en tu país. El ayuno es un arma espiritual, un arma de guerra espiritual para nosotros poder alinearnos nuevamente hacia ese propósito. Por supuesto, Isaías 58 habla acerca del verdadero ayuno y yo le dejo allí esas citas para que usted las pueda leer y pueda fundamentarse aún más. Si el mismo Jesús ayunó antes de la pelea, si vemos a la iglesia de Antioquía en Hechos capítulo 13, vamos a ver a la iglesia de Antioquía que antes de enviar a Pablo y a Bernabé, antes de elegir a Pablo y a Bernabé, ayunaron para alinearse a lo que Dios quería, para ver si eso era lo que Dios quería. Vamos a ver a un Daniel que vivía ayunando constantemente. Vemos a un Juan el profeta que tenía ayuno. Vemos a Esther cuando va a presentarse delante del rey. Ayunó 3 días para conocer cuál era el deseo, el designio, el propósito de Dios para ese tiempo, para esa temporada. El ayuno va a generar que nosotros nos encaminemos a lo que Dios quiere.
Entonces, cuando hay mucha resistencia a la voluntad de Dios, entonces necesitamos ayunar. Cuando estamos viendo que hay personas que no cambian, usted dice, pastor, no cambia. 3 años y en lo mismo, 4 años y en lo mismo, necesita ayunar. Le falta ayuno. Le falta debilitar su carne, entrar en un tiempo verdadero de ayuno para que esa carne sea debilitada. Luego tenemos una tercera arma, que es la alabanza y la adoración. Me pasé aquí, perdón. Alabanza y adoración. La alabanza y la adoración son armas ofensivas. No son armas defensivas, son armas ofensivas. En la Biblia, la alabanza y la adoración siempre estuvo relacionada con la toma de algo, la toma, la liberación, el rompimiento. ¿Por qué? Porque la alabanza, hablemos primero de la alabanza. La alabanza tiene el poder de transformar la atmósfera espiritual. Y no sé si de pronto haya ministros de alabanza entre nosotros, pero de allí la suma responsabilidad que tiene un ministro de alabanza cuando está en el altar. ¿Por qué? Porque el ministro de alabanza tiene que transformar la atmósfera espiritual de ese lugar en ese momento. No sé si me hago entender, pero explico un poco. Cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios, el ambiente, la atmósfera, lo que se mueve en el aire, tiene que cambiar. Eso tiene que ser un efecto automático de la alabanza y la adoración. Y hasta que no se logre, entonces no hemos cumplido el objetivo cuando estamos haciendo alabanza y adoración en guerra espiritual. Recuerdo hace mucho tiempo estábamos en un proceso de remodelación del auditorio, ¿no? Y si hay algo que nosotros hemos comprendido con el paso de los años, es que el lugar físico donde nosotros estamos es un lugar que ha sido consagrado a Dios, efectivamente, pero al final termina siendo un lugar físico. Y como lugar físico, muchas veces llegan personas y dejan cosas en el ambiente, muchas veces llegan personas, incluso dejan cosas en el lugar, hacen oraciones en el lugar, consagraciones en el lugar. Y hemos entendido que cada espacio de alabanza y adoración es un espacio de guerra, es un tiempo de guerra, es un tiempo de preparación para lo que va a acontecer. Por eso, por eso la alabanza va primero. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué la alabanza? ¿Por qué primero no se predica y luego se da la alabanza y la adoración? Porque es que la alabanza y la adoración es la que va a preparar el lugar. No sé si me estoy haciendo entender en esto, pero la alabanza y la adoración prepara el ambiente, por eso va de primero. Prepara el lugar, por eso va antes de la palabra. Por eso es como cuando tú limpias el terreno, ¿verdad? Antes de sembrar la semilla. Como cuando tú sacas el mugre antes de organizar y de cambiar de pronto la sábana de tu cama o de organizar algún lugar. Esa es la función de la alabanza y la adoración como arma de guerra espiritual. Ahora, cuando nosotros pasamos por un episodio, estábamos en un domingo y llegó una persona que se congregaba en nuestra iglesia que era sobrina de una mujer que era sacerdotisa de las tinieblas y ella era la heredera de ese poder. Cuando estamos en pleno servicio, aquella mujer, siempre que había un tiempo de alabanza y adoración, el espíritu que había en ella se manifestaba, pero era una forma constante. Y luchábamos por muchos meses, luchamos por muchos meses. Junto con los pastores peleamos esa batalla, con los líderes peleábamos esa batalla, porque era algo impresionante cómo cada vez que la presencia de Dios se manifestaba, aquel demonio empezaba a gritar. Aquella mujer se retorcía, se volteaba, era una cosa impresionante. Tenía mucha fuerza y muchos ujieres no la podían contener. Y
cuando estábamos en ese tiempo de alabanza, el demonio que había en ella empezó a manifestarse, empezó a gritar, se empezó a doblar y empezamos un tiempo de guerra. Estaban los pastores, entre ellos a ministrar también, algunos líderes nos empezaron a acompañar. Y de ahí aprendí un principio bíblico que usted lo ve por allá en Crónicas, pero que tiene un poder especial. Y el Señor nos empezó a decir, bueno, específicamente la pastora le dijo, pon a la congregación a cantar. Y toda la congregación entró en ese ambiente de guerra espiritual. Toda la congregación entró en ese ambiente de guerra. Toda la congregación empezó a cantar y a cantar y a cantar. Mire, si usted me pregunta hoy, yo creo que unos cantaron por miedo a que no se le fuera a meter el demonio que había en esa muchacha. Otros cantaron porque realmente estaban concentrados en el espíritu y les gustaba adorar a Dios. Pero el poder del acuerdo, acuérdese de ese principio, el poder del acuerdo hizo que aquel demonio que había en esa mujer saliera. Pero saliera a tal punto, ella no quería ser libre. Ella amaba el poder que ese demonio le daba. Por lo que cada vez que nosotros hacíamos liberación, ella regresaba peor y regresaba peor. Pero en aquella oportunidad salió el demonio, aquella mujer fue libre, pero luego ella nos buscó para decir, no saben qué, yo me voy a ir de la iglesia. Me voy a ir porque me gusta esto. No quería soltar el poder que ella le daba. Ella se fue, terminó yéndose de la congregación, reconociendo que a ella le gustaba el mundo de las tinieblas. Pero pastor, ¿por qué trae este ejemplo si de pronto no fue un caso exitoso de liberación? Porque el poder, solamente cuando efectuamos el poder de la alabanza y la adoración en acuerdo, Dios nos libertó de alguien que había llegado a la iglesia a hacer oposición. Y coloco este ejemplo en particular porque el Señor lo trae ahora a mi memoria, a mi mente, y yo creo que va a ser de utilidad para guerras que ustedes como congregación puedan estar peleando. Solamente cuando se efectúa el poder del acuerdo, de la alabanza en conjunto, de la adoración en conjunto, cuando dejamos de que nuestro corazón esté mirando como para otros lados y todos empezamos a un solo acuerdo, a establecer el reino de Dios, vamos a ver cómo personas que no tienen la intención, ojo, no tienen la intención de entregarle su vida a Dios, sino que son oposición para la obra de Dios en su casa, van a desaparecer. Porque dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios hay libertad y que donde está la luz, las tinieblas tienen que irse. Entonces, dejo ese mensaje para que entendamos el poder que tiene la alabanza y la adoración. Ahora, en este caso de la guerra espiritual, mis amados, en este caso de la guerra espiritual, está directamente relacionado con una expresión física. Siempre está relacionado con una expresión física. La alabanza y la adoración sabemos que es mucho más que una expresión física. Sabemos que la adoración es eso, es reconocer lo que Dios es, eso que nace del corazón, esa actitud de rendición, de humillación, de entrega. Sabemos que la alabanza es reconocer lo que Dios hace, son todas esas expresiones físicas, ¿verdad? Por medio de las cuales nosotros reconocemos lo que Dios es y lo que Dios hace. Sin embargo, en el caso de la guerra espiritual, siempre la alabanza y la adoración estuvo conectado con una expresión física, sea cánticos de gozo, sean cánticos de júbilo, sean cánticos de entrega, sean cánticos espirituales como los de Pablo y Silas, sean cánticos de guerra como los que aparecen en Crónicas, cualquier tipo de expresión física, pero la alabanza y la adoración siempre estuvieron conectadas en la Biblia, en el caso de la guerra espiritual, con expresiones físicas. El caso de Pablo y Silas. Pablo y Silas en Hechos 16, ellos estaban cantando
empezaron a cantar y en ese cantar, entonces recibieron la liberación, se abrieron las puertas de la cárcel. Técnicas para la guerra en temas de alabanza y adoración, cánticos congregacionales, la alabanza unida a toda la congregación. Bueno, ya hablé un poco de eso. Ahora hablo del cántico nuevo. La Biblia habla acerca de lo que es el cántico nuevo. El cántico nuevo es un cántico inspirado por el Espíritu. Muchas veces se da en lenguas, otras veces se da en el idioma, en español, en inglés, en cualquier idioma. Muchas veces se da en lenguas angelicales, pero es un cántico que va más allá del entendimiento. Tesalonicenses exhorta a que cantemos cánticos espirituales. ¿Hablando de qué? De esos cánticos espontáneos, esos cánticos inspirados por el Espíritu Santo. Aparecen lo que es los momentos de solo alabanza, de solo adoración. Y le voy a decir algo, esto es un arma clave para enfrentar la hegemonía idolátrica. La alabanza y la adoración es un arma clave para enfrentar la idolatría. La alabanza y la adoración es un arma clave para enfrentar las potestades. Cuando estamos luchando contra potestades, perdón, la alabanza y la adoración se convierten en un arma clave, en un arma fundamental. Seguimos con lo que es la proclamación o la declaración. La declaración. Este tema de la declaración, ¿qué vamos a declarar, pastor? La palabra. Quiero ser muy enfático en esto. Lo que nosotros declaramos es la palabra, las promesas de Dios. Por eso todo guerrero debe ser un buen conocedor de la palabra de Dios. Lo voy a repetir una vez más. Todo guerrero debe ser un buen conocedor de la palabra de Dios. No se trata de declarar, ojo, no podemos caer en la onda 2025 de declarar lo que usted quiere o lo que usted cree. No se trata de declarar eso. No es declarar lo que está en su corazón, es declarar lo que dice la palabra. ¿Qué le dice la palabra? ¿Cuáles son las promesas que están en la palabra? ¿Cuáles son esas verdades que están en la palabra? La palabra, dice la escritura, que no regresa vacía, sino que cumple el efecto por el cual fue enviada. Y cuando yo declaro la palabra, entonces ella es como una saeta, una flecha, una lanza que yo emito y que esa lanza va a cumplir el efecto por el cual ella está siendo enviada. Entonces viene también un momento en la guerra espiritual en el que nosotros empezamos a declarar la palabra, empezamos a declarar, y por eso declaramos que por sus llagas hemos sido curados, por eso declaramos que el enemigo no tiene poder, no tiene arte, no tiene parte en nosotros, por eso declaramos que nuestra mente es de Cristo, por eso declaramos que nuestros pensamientos son llevados cautivos a su obediencia. ¿De dónde salen todas esas declaraciones? ¿De alguien que se las inventó? No, eso nace de la palabra. Hay una expresión en Nehemías cuando Nehemías dice devuelvo el baldón sobre mis enemigos. ¿Eso de dónde nace? Cuando usted dice devolvemos el baldón sobre hechiceros, sobre brujos, ¿eso de dónde nace, pastor? Eso nace de la palabra. Entonces, un buen guerrero debe ser un conocedor de la palabra, porque solo la palabra puede confrontar las mentiras del enemigo. Solo la palabra puede confrontar los esquemas mentales. Solo la palabra. Entonces, las palabras no son un deseo. La proclamación no es un deseo. El declarar algo no es un deseo. Es una declaración de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, de la verdad de Dios sobre una persona, de la verdad de Dios sobre un territorio, de la verdad de Dios sobre alguien. Cuando nosotros estamos luchando, por ejemplo, contra los gobernadores de las tinieblas, la declaración de la palabra es un arma esencial. Cuando nosotros, estamos luchando contra huestes espirituales de maldad, contra una persona que está poseída por una hueste espiritual de maldad,
La declaración de la palabra es un arma poderosa. ¿Por qué? Porque el declarar la palabra es declarar la autoridad, es proclamar la autoridad de Cristo. El declarar la palabra es declarar lo que el Señor estableció como una verdad, y la palabra del Señor siempre cumple el efecto. Ahora, fíjense esto, es importante la intercesión y vamos a hablarlo a nivel territorial. Sabemos que hay gobernadores de tinieblas que controlan las ideologías de este tiempo, ¿verdad? Estamos claros con eso. Hay, por ejemplo, hay un gobernador de las tinieblas en el mundo entero a nivel global que está gobernando el tema de la ideología de género. Les coloco el ejemplo. Ahora la gente puede ser lo que quiera ser. Y a tal punto estamos que hay concursos. Mire, en Europa hay un concurso para la gente que se percibe como perro. Y yo veía eso y yo me impresionaba. ¿Por qué? Porque tienen que ladrar, tienen que hacer todo lo que hace un perro, y el que mejor lo haga, ese gana el concurso. Comer comida de perro. Usted sabe que las competencias de perro tienen sus formas especiales, y hacen todo eso, y eso nace ¿de dónde? De un gobernador de las tinieblas, por supuesto, que ha influenciado la ideología de género a nivel global. ¿Necesitamos orar por eso? Sí. Pero como eso tiene un efecto directo sobre la mente de las personas, no solamente podemos orar. Porque ¿qué es la intercesión? Recuerde lo que hace la intercesión. El arma de la intercesión, ¿para qué es? ¿Cuál es el objetivo de esa arma? Cubrir. ¿Cuál es el objetivo de esa arma? Contener, detener algo. ¿Cuál es el objetivo de esa arma? Tomar territorio, tomar posesión. ¿Cuál es el objetivo de esa arma? Derribar el poder de los principados. Ese es el objetivo de la intercesión, de la oración intercesora. Cuando nosotros estamos enfrentando potestades, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos dejar de orar? No, orar, sí, todas sirven, pero el arma más indicada para enfrentar los gobernadores de las tinieblas es la palabra. Proclamar la palabra. Cuando usted ve que hay gente cautiva en su forma de pensar y piensa como el mundo, no ha renovado su mente. ¿Por dónde renovamos la mente? Por la palabra. La palabra ayuda a renovar la mente. Entonces, cuando nosotros estamos enfrentando gobernadores de las tinieblas, necesitamos declarar la palabra. Necesitamos, por ejemplo, enseñarle a la gente lo que dice la Biblia acerca de la ideología de género. Necesitamos enseñarle a la gente lo que dice la Biblia acerca de ciertas culturas que se están haciendo famosas o virales en este tiempo. No es solamente orar, no es solamente reprender, también necesitamos proclamar la palabra de Dios. Listo, entonces vamos a ir a nuestro receso, y si tienen preguntas, por favor las dejamos en el chat, o me las pueden escribir por el chat. Cuando regresen también las pueden hacer por WhatsApp, como ustedes prefieran. Y entonces regresamos aquí a las 8:12. 10 minutos de receso y ya regresamos. Los demás, vamos a responder aquí una pregunta que tenemos, y es de la clase pasada en la posesión demoníaca. Como hijos de Dios, ningún espíritu nos puede poseer, pero sí nos pueden transferir espíritus. A ver, cuando hablamos de transferencia espiritual, una cosa es la transferencia espiritual y otra cosa es la transferencia de espíritus. Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿queremos hablar de transferencia espiritual o queremos hablar de transferencia de espíritus específicamente? Es decir, entiéndase transferencia de espíritus como que una persona tiene un demonio, ¿verdad? Y se me pasa a mí. Eso es la transferencia espiritual. Ahora, si es eso, no debería pasar. ¿Por qué no debería pasar? Porque se supone que el creyente, ¿quién habita en usted? ¿Quién vive en usted? ¿Quién me dice?
¿Quién vive en usted? El Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Usted ya tiene un espíritu adentro. El espíritu que vive en usted es el Espíritu Santo. Le hago una pregunta. ¿Podrá convivir el Espíritu Santo con un demonio? No, pastor. ¿Creen que eso es posible o es imposible? Lo que Jesús le dijo a los discípulos, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Entonces, donde habita el Espíritu de Dios, no puede habitar un demonio. Si habita un demonio, entonces es porque no habitaba el Espíritu de Dios. ¿Sí me van a entender? Entonces, cuando hablamos de la transferencia de espíritus, ¿puede haber una transferencia de espíritus para un creyente? Sí. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, la Biblia es clara con esto, las transferencias de espíritus, muchas transferencias de espíritus se dan por medio de las relaciones sexuales. Por eso no, y por eso tenemos que conocer la palabra, porque hoy en día los jóvenes creen que este tema de la relación sexual es simplemente para evitar un embarazo. ¿Y cuántos papás cristianos le han enseñado a sus hijos que no se puede tener relaciones sexuales antes del noviazgo porque la consecuencia es el embarazo? Y no, no es solamente el embarazo. Es que cada vez que te acuestas con alguien y tienes sexo con alguien, hay una transferencia espiritual. Ahí hay una transferencia espiritual, una transferencia de espíritu. La Biblia es clara cuando habla acerca de eso. ¿Por qué? Porque el sexo es una conexión física, pero también espiritual. Y ni hablemos de la conexión almática, porque ya está comprobado científicamente, pero hay una conexión espiritual. En esa conexión espiritual hay una transferencia de espíritus. Ahora, un creyente puede, por medio, tuvo una relación sexual con una persona que estaba poseída por un demonio, ¿puede recibir eso? Sí, pero no era hijo de Dios. Ojo, hay una diferencia entre un creyente y un hijo de Dios. Un hijo de Dios ha sido transformado en su forma de pensar. Un hijo de Dios no va a ir a acostarse con cualquier persona. Un hijo de Dios sabe lo que está haciendo porque su mente fue transformada, fue renovada. Un creyente cree en Dios, pero hace con su vida lo que le da la gana. Entonces ahí está la diferencia. Quien ha sido renovado en su mente, en su forma de pensar, sabe que no va a exponerse a esa transferencia espiritual. Mientras en quien no habita el Espíritu Santo, fácilmente lo va a hacer aunque esté yendo a la iglesia. ¿Sí es clara la respuesta? ¿O queda dudas? Pastor, qué pena. Bueno, yo lo tengo claro que pues que el Espíritu Santo habita en nosotros, ¿sí? Pero digamos, me quedó como una pequeña duda. Un ejemplo, ¿qué espíritus, digamos, usted ya lo dijo, ¿sí? De pronto por medio de la relación sexual se nos pueden transferir espíritus, pero también no es lo mismo, o sea, bueno, no sé, sácame de la duda. Digamos, pues si yo soy una hija de Dios, ¿sí? Un ejemplo, el espíritu de homosexualismo, ¿sí? Si nosotros estamos orando por una persona, ¿sí? De pronto somos hijos de Dios, pero como no tenemos ningún contacto, digamos, una relación sexual, con el simple hecho de pronto de estar orando por esa persona, ¿se puede transferir ese espíritu? Cambiar la posesión a un hijo de Dios. A ver, cuando un espíritu sale fuera, él va a buscar dónde entrar. Va a buscar dónde entrar. Es allí la importancia de que reprendamos y le demos destino y orden a ese espíritu. Es decir, cuando Jesús sacó la legión, él les dio orden de dónde iban a entrar, a dónde van a ir, porque si no, él queda dando vueltas buscando un cuerpo donde entrar. Cuando lo sacamos, tenemos que ordenarle a dónde se va a ir. Número uno. Número dos, salió. ¿Puede entrar en un cuerpo que esté presente en el momento de la liberación? Sí. Sí puede entrar, por supuesto que sí. Sí puede pasar. Ahora, puede pasar si esa persona es hija de Dios o es hijo de Dios, si está lleno del Espíritu, no.
No puede pasar. Va a pasar si usted de pronto no está lleno del Espíritu de Dios, usted puede ser afectado por ese Espíritu, pero del resto, si usted está en Dios, si usted está cubierto por la sangre de Cristo, si usted está lleno del Espíritu Santo, nada de ese mundo espiritual le va a hacer daño a usted, porque delante de usted está la sangre del nuevo pacto que lo cubre, que lo protege, y en usted está la presencia del Espíritu de Dios. ¿Sí me va a entender? Sí, pastor, gracias. Perfecto. Pastor Humberto. A ver, si le entendí algo de la pregunta, Ingrid, porque estuvo un poquito enredada, es si con una relación sexual alguien se vuelve homosexual. No, no, esa no fue la pregunta. Ok, No, pastor, esa pero, no fue. no, pero es que le diste mucha vuelta, entonces me enredé yo aquí, él se estaba echando cabeza. Pero para responder, para apoyar lo que está diciendo el pastor, mire, yo pienso una de las cosas y es que si un espíritu de homosexualidad que se puede transferir a un creyente, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque primero que todo, nosotros tenemos que entender que el creyente ha nacido de nuevo. Un creyente ha dejado las cosas viejas y todo es hecho nuevo. Que sí puede haber influencia en el ambiente, en las redes, en la televisión, en todos los medios, sí, porque esa es la tendencia del enemigo el día de hoy. Alguien me decía que lo normal en muchos lugares es ver parejas de homosexuales, aún entre creyentes. Eso no es lo normal. Eso es lo tergiversado que quiere hacer ver el enemigo el mal. Lo normal es que el creyente sea un creyente heterosexual, monógamo, fiel y todos sus derivados. Pero en el ambiente hay una influencia. Pero como el pastor lo ha dicho, y como tú, Ingrid, y todos nosotros lo tenemos claro, el creyente es una persona radical. El creyente no nace hoy, ay, hoy quiero ser mariposa o hoy quiero ser gato. No, el creyente está convencido de lo que es, ¿de acuerdo? Pero sí hay opresión. Y la opresión, digamos que, pastor, me corriges en esta frase, la opresión no es solamente una fuerza demoníaca, sino es una fuerza que hay en todo el ambiente, que se ve en las redes, que se ve en la política, en el cine, etcétera, etcétera. Hace poco yo estaba entrando, o sea, ahorita venía aquí para el apartamento y entré allí al Oxxo y la persona que me estaba atendiendo, un hombre, pero con sus ademanes. Y yo creo que eso no es porque alguien le hizo algo, sino porque es sencillamente como que es lo que tú ves en el ambiente y es lo que tú quieres reflejar. O sea, yo lo veo desde ese punto. No sé, pastor, si estamos cerrados o vamos bien. Sí, pasa mucho eso. Ahora, recordemos la función. Aquí voy a ser claro para poder teóricamente establecer un fundamento firme. Porque en la práctica sé que los casos van cambiando acorde al contexto. Hay muchas personas que viven bajo una asignación espiritual. Ojo, un espíritu inmundo que viene a traer desorden sexual. Ojo, desorden sexual. El desorden sexual se manifiesta de muchas formas. El desorden sexual se manifiesta por el homosexualismo, el desorden sexual se manifiesta por la lujuria, el desorden sexual se manifiesta por la hipersexualización, el desorden sexual se manifiesta por la fornicación, el desorden sexual se manifiesta por muchas cosas. De allí aparecen las orgías, aparecen de cuánta cosa usted quiere imaginarse en cuanto al tema del desorden sexual. En algunas personas, el desorden sexual viene por algún momento, una herida en el alma, algún momento traumático. Ese momento traumático genera una conducta de pecado. ¿Cómo funciona? Hablemos del caso número uno,
Caso número 1, una persona que fue abusada cuando era pequeña. Ese abuso generó una herida que generó un comportamiento constante de pecado. Fue abierta la puerta sexual, no habló con nadie, se quedó en silencio, empezó el consumo de la pornografía. Empezó el consumo de la pornografía que al principio era heterosexual. Empezó la práctica de masturbación. Pasan los años, 2, 3, 4, 5, 6 años, 7 años. A los 16 años, en plena etapa de adolescencia, 13 a 16 años, está batallando contra todo un contexto, que era lo que mencionaba el pastor, todo un contexto mediático que le está incitando a un tipo de práctica sexual. Entonces viene una conexión almática de esa persona que vivió algo en su infancia, que está bajo una conducta de pecado, que hay una herida en el alma no sana y que eso genera una prisión en el alma y que la prisión en el alma da lugar a las tinieblas. Entonces a eso se le suma la presión. Eso es una hueste espiritual de maldad trabajando. Ojo, una hueste espiritual. A eso se le suma la presión de los gobernadores de las tinieblas que controlan culturas, que controlan ideologías, que le mandan el mensajito de love is love, de amor es amor, amar es amar, Dios te ama y todo, y empieza a infiltrarse el desorden sexual, la práctica constante de pecado, la administración de los espíritus inmundos que empiezan a cambiar su forma de pensar y 20 años, 22, 24, 25, hasta el día que decide declararse homosexual. Ha pasado en personas de 15, ha pasado en personas de 20, ha pasado en personas de 30, de 40, de 50 y hasta gente que después de casado y con hijos han decidido cambiar. ¿Por qué? Porque hay una asignación espiritual no resuelta. Y esa asignación espiritual no resuelta, si no se resuelve, en algún momento el enemigo va a cumplir el objetivo porque está ahí, él está atacando hasta que cumple su objetivo. Ese es punto 1. Punto 2, esa persona nunca fue abusada, pero fue expuesta a información, que era lo que hablaba el pastor ahora. Fue expuesta a una cultura que aprueba una forma de ser, que aprueba, y pareciera que en los jóvenes de hoy está ya algo que está de moda. A mí me impresiona porque yo estoy en contextos escolares pequeños. Yo doy clases desde 3er grado de primaria hasta 11 grado en bachillerato. Y yo hoy entré a un salón en 7º y hay estudiantes que se comportan como niñas para hacer reír al resto de sus compañeros. Y tú sabes que no lo están haciendo por alguna práctica de abuso. Tú sabes que lo están haciendo por una influencia del contexto. Porque han normalizado que un hombre se comporte como mujer o que una mujer se comporte como hombre. Entonces allí, ¿qué veo? Ahí no veo un espíritu asignado, una asignación espiritual. Ahí lo que hay es un gobernador de las tinieblas que se ha encargado de normalizar lo que es el pecado en la palabra. Y el gobernador de las tinieblas, pastor, ¿cómo hacemos para echar fuera? Mire, ¿cómo hace usted para echar fuera un espíritu inmundo, por ejemplo, de homosexualidad, que no habita en esa persona, sino que no es una hueste espiritual de maldad, sino que es un gobernador de tinieblas que cambió su forma de pensar? Por mucho que usted lo eche fuera, no va a salir. ¿Por qué? Porque su mente está cauterizada. Dice la Biblia que tienen su conciencia cauterizada. Entonces, con los gobernadores de las tinieblas, no se les echa fuera. A ellos se les enfrenta con la palabra. Hechos 19 es Hechos 19 es una cátedra de guerra espiritual. ¿Por qué? Porque Pedro, cuando estaba en Éfeso, Pablo, enfrenta el gobierno espiritual que había en Éfeso, la consagración espiritual que había en Éfeso. Pablo la enfrentó. Inicialmente no reprendiendo los demonios. ¿Sabe cómo la enfrentó? Predicando el evangelio para cambiar la cultura.
Si yo te predico el evangelio, cambio tu forma de pensar. Si yo te predico el evangelio, cambio tu forma de ver las cosas. Si yo te hablo de Dios, cambio tu perspectiva, porque la palabra transforma. Entonces, ante estas ideologías del mundo, ¿qué debemos hacer? ¿Reprender a todo el mundo? No, predicar el evangelio. Predicar la verdad de Dios, hablar la verdad de Dios. Y hablar la verdad de Dios no es repetir como loros lo que nos dijeron toda la vida. Hablar la verdad de Dios es encaminarnos a lo que la palabra dice, a lo que la palabra es, en lo que la palabra está establecido, en mostrar cuáles son las respuestas bíblicas que hay. ¿Por qué el homosexual no entrará al reino de los cielos? La Biblia lo dice. La Biblia dice por qué. No es porque Dios no le guste simplemente los homosexuales, es porque están fuera del orden, fuera del diseño. Dios es un Dios de diseño, y aunque ese diseño que el hombre ha inventado se basa en un principio que se parezca al principio de Dios, los principios de Dios están sujetos al diseño que Él hizo. Todos los principios de la Biblia están sujetos al diseño de Dios. Y en el diseño de Dios se estableció la heterosexualidad. En el diseño de Dios se estableció la monogamia. En el diseño de Dios se estableció que el hombre fuera marido de una sola mujer y la mujer fuera esposa de un solo marido. Eso fue lo que se estableció en el diseño original. En el diseño original se establecen unas cosas y todos los principios están sujetos a ese diseño original. Entonces la gente quiere el principio sin el diseño. Entonces el enemigo nos ha tomado ventaja porque nosotros queremos que la gente viva el diseño sin el principio. Queremos que la gente simplemente deje la homosexualidad y se venga a Cristo. Y no, la gente tiene que conocer el diseño y vivir el principio. Y necesita identificarlo. Yo sé que hay muchos sesgos que aquí entran a jugar en contra. Pero un creyente que conoce a Dios, yo le decía a una de nuestras maestras esta semana que me llamó a renunciarme de un discípulo. Yo le decía, me decía, pastor, es que yo no veo resultados. Pastores, que vamos por la 4ª clase y ellas siguen en la misma actitud. Y yo le decía, mira, si Dios se fuese rendido con nosotros, nosotros no estuviéramos aquí. Entonces le dije yo a la maestra en ese momento, dime si tú la vas a soltar, dime, y yo la cojo. Porque yo como pastor no la puedo soltar. No la puedo dejar. ¿Por qué? Porque yo no veo, nosotros no podemos ver a la gente por los resultados que tienen. Nosotros no podemos ver a la gente porque tanto agrada a Dios. Nosotros tenemos que ver a la gente como Dios la ve, como almas necesitadas de salvación y muchas veces de liberación. Entonces Pablo, al que necesitaba recibir la palabra, le predicó la palabra, pero también al que necesitaba libertad, le ministró liberación. Por eso Hechos es una cátedra de guerra espiritual, porque la guerra espiritual no es solamente estar reprendiendo demonios por arriba y por abajo. También se necesita ministrar la palabra. También se necesita apelar a la conciencia de las personas, porque cuando una persona está bajo la opresión del enemigo o bajo la posesión demoníaca, esa persona necesita conocer la verdad de Dios para poder salir de allí. Esa persona necesita que alguien pelee la batalla, que alguien le acompañe. ¿Y sabe cuánto tiempo estuvo Pablo en Éfeso? 2 años predicándole a la misma gente de los mismos temas hasta que logró que el reino de las tinieblas dejara de gobernar Éfeso y se convirtiera en una de las ciudades principales por las que el evangelio llegó a toda Asia. Entonces, muchas veces el gobierno de las tinieblas se va a derrotar con la proclamación de la palabra. Por supuesto que otras veces necesitamos echar fuera a los demonios. Por supuesto que sí. Otras veces necesitaremos expulsar los demonios de la gente. Claro que sí. Una cosa no quita la otra. Pero son armas diferentes. ¿Sí me van a entender? Son armas. Entonces no podemos solamente todo el tiempo estar sacando la metralleta. En el nombre de Jesús se va fuera, 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 fuera. A veces hay que sentarlos y decirle, ¿sabes qué, mijo? Lo que a ti te está pasando es esto, 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 esto. Y la Biblia dice esto, esto, esto y esto. Y lo que Dios quiere contigo es esto, esto y esto. Y lo quiere por esto y por esto. Eso también es guerra espiritual. No sé si me van a entender. Mire, me pasó hoy montándome en un ascensor.
Me monté al ascensor para bajar al sótano donde tenía el carro parqueado, y cuando me monto, detrás de mí se montaron dos personas. Y yo venía entretenido en el celular resolviendo algunos asuntos que tenía pendientes, y cuando el Espíritu Santo me dice, empieza a orar. Y yo empecé, pero iba en un ascensor, no iba a armar mi escándalo allí. Yo empecé a orar, pero de manera natural, y cuando empecé a orar en lenguas. Yo oraba en lenguas y no entendía por qué yo estaba orando en lenguas. Y yo seguía en mi celular orando en lenguas, orando. Cuando levanto la cabeza, me doy cuenta que al frente mío había una pareja de satanistas y me estaban mirando con un odio, y me veían con un odio, y todos los símbolos que tenían, los anillos que tenían, los aretes, toda la forma, toda la vestimenta, me mostraba un mensaje, su mirada, su maquillaje, todo mostraba un mensaje. Y él me quedaba mirando, aquel hombre me quedaba mirando fijamente, y yo entendía lo que estaba pasando en ese momento. El reino de las tinieblas se encontró con el reino de la luz en un ascensor de un centro comercial. ¿Qué va a hacer usted? ¿Reprender? No puede sacar el arma para reprender. No sé si me hago entender. ¿Por qué no va a reprender? Porque es que ellos no quieren ser libres. ¿Por qué no va a reprender? Porque su entendimiento está entenebrecido. ¿Qué tiene que hacer? Sacar el arma que lo defiende, la oración defensiva, protección. Oró, se defendió, se cubrió con la sangre de Cristo, desautorizó cualquier ataque del enemigo, sometió el poder de las tinieblas en el nombre de Cristo Jesús. En ese momento se defendió. Otra cosa es que venga alguien a mí diciéndome, pastor, no puedo dormir, tengo sueños pesados, pastor, entregué mi vida a las tinieblas, ¿qué hago? Lo tengo que echar fuera, sí, pero después tengo que mostrarle la palabra. Porque si lo echo fuera y no le muestro la palabra, entonces no va a ser transformado. No sé si me hago entender. O sea, en la guerra espiritual no siempre se utiliza la misma arma. Cada arma se va utilizando acorde a la batalla que estamos teniendo. ¿Sí está claro? Lida Serrano tiene la mano levantada. Sí, pastor, una pregunta que me surgió cuando estaba explicando acerca de los diferentes tipos de oración, y el pastor decía que la oración de guerra se diferenciaba de la de cobertura y de la otra por el ataque, ¿sí? Entonces me surgía la pregunta, específicamente, ese ataque es que yo estoy diciendo lo tomo, lo reprendo, lo echo fuera, o, o específicamente esa palabra ataque a qué hace referencia, pastor. Y una segunda pregunta, digamos, yo he escuchado acerca del orar a las 3 de la mañana o el orar a las medianoche, como si tiene un efecto espiritual, y si lo que el pastor hizo hoy en el ascensor se puede denominar esa oración de guerra espiritual. Ok, Gracias. perfecto. 3 preguntas. Respondo la primera. La oración de ataque, ¿qué es? O la oración de guerra, ¿qué es? Toma de territorios. Entonces sí, la declaración siempre va a ser esa, desautorizo. La declaración siempre va a ser reprendo. La declaración siempre va a ser se sujetan. La declaración siempre va a ser llevamos cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo. La declaración de esa oración, la expresión oral, siempre va a ser de ataque. En el nombre de Jesús se van fuera, quedan sin poder, quedan sin autoridad. Siempre va a ser de ataque, siempre va a ser ofensiva. ¿Para qué? Para establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Ya? Número 1. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué pasa con las 12 de la noche, 3 de la noche? La oscuridad trae, los que son hijos de la casa, de pronto de acá de Barranquilla, van a conocer esta información, que ya esto lo habíamos enseñado en una vigilia. La noche activa una sensibilidad en el mundo espiritual. Por eso es que la noche se establece como un punto sensible en todas las creencias. Desde el mundo antiguo se sabía que la noche era un punto sensible en el que el mundo espiritual y el mundo físico se conectan, y en el que se empiezan a abrir
puntos de contacto entre el mundo espiritual y el mundo físico. Por eso es que la gente de noche, por eso, por ejemplo, las películas de terror todas son oscuras de noche. La gente de noche siente más temor, la gente de noche siente más miedo, porque hay una conexión o sí, hay como esa unión entre el mundo espiritual y el mundo físico. ¿Qué pasa con este tipo de horarios? Las 3 de la mañana es el punto más oscuro de la noche. Como es el punto más oscuro de la noche, es el punto en el que más se utiliza para hacer trabajos en el mundo espiritual. Los satanistas, los brujos los han entendido muy bien. Por eso los pactos de sangre se hacen a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque es el punto en el que más poder espiritual hay. Es el punto en el que el mundo espiritual es más sensible. Y ya luego de 3 de la mañana empieza, ya la oscuridad empieza a bajar porque viene la luz del día. Entonces, por eso específicamente es que hay las oraciones, tiempos de guerra, por eso aparecen las vigilias, por eso aparecen estos temas de horarios de que las 2 y las 3 de la mañana, por lo general las 3 de la mañana es la hora más pesada, porque es la hora en la que se empiezan a crear todos esos puntos de contacto en el mundo espiritual donde empiezan a haber esos ataques. Entonces, es una hora muy sensible en el mundo espiritual. Quiero que lo vean así. Imagínense que hay una tela que divide el mundo físico y el mundo espiritual. Y esa tela al anochecer empieza a ser más translúcida. Se empieza a ver más, ¿sí me va a entender? Entonces sigue dividido, pero se empieza a ver más translúcido. La noche activa esa transparencia, esa conexión fácil con el mundo espiritual. La oscuridad tiene ese efecto. Entonces sí es verdad que esos horarios son bastante sensibles en el mundo espiritual. Y la tercera pregunta tenía que ver con si mi oración había sido de ataque. No fue una oración de ataque, fue una oración de cobertura, de contención, por el contexto en el que estoy. ¿Cuándo es una oración de ataque? Cuando yo voy a echarlo fuera. Si yo me fuese puesto, por ejemplo, a reprender los demonios que en ellos habitaban, es una oración de ataque. Pero ¿por qué no es una oración de ataque? Porque yo lo que estoy haciendo es cubriéndome. Estoy conteniendo lo que en ellos hay que quiere venir a atacarme. Estoy poniendo un muro de defensa entre ellos. Entonces es una oración de cobertura. Cuando estamos expuestos en lugares, por ejemplo, lo hablábamos en un momento cuando tuvimos los intercesores. Cuando vamos a un lugar afuera a exponernos, necesitamos la oración de cobertura. Porque nos vamos a exponer y necesitamos que Dios cree un muro de contención contra el mundo de las tinieblas. ¿Listo? ¿Claras las 3 respuestas? Sí, pastor, gracias. Perfecto. La autoridad del nombre de Jesús. Ojo. El nombre de Jesús no debe ser una fórmula mágica. El nombre de Jesús no puede convertirse en un agüero. El nombre de Jesús debe ser entendido y usado con la comprensión de lo que eso significa. Hay la frase griega que se utiliza en nombre de, es una frase que viene del contexto romano. Y miren cómo aparece esta frase. Esta frase viene del contexto romano y aparece de manera formal en las cartas. ¿Y por qué aparecía en las cartas? Porque cuando alguien había sido enviado por César, por el emperador o por alguna autoridad romana, esa persona era enviada con unas cartas. Y esa carta le daba la legalidad para operar con la misión que se le había sido encomendada. Entonces, al finalizar esa carta, decía, en nombre de César. Ese en nombre de César es que esa persona representaba a César y debía ser tratado como César. Entonces, cuando una persona llegaba con una carta en nombre del emperador, a esa persona la honraban como se honraba al emperador.
A esa persona le daban los lugares que le daban al emperador. Esa persona tenía los privilegios y la autoridad que tenía el emperador. No sé si me hago entender. Entonces, cuando nosotros decimos en nombre de Jesús, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que nosotros tenemos una autoridad delegada por él. Y esa autoridad no es una fórmula mágica, no es un hechizo, no es un embrujo. Esa autoridad es que tenemos toda la legalidad para operar en el poder en el que él opera. Soy claro en esto. Juan Camilo no puede echar un demonio fuera. Usted no puede echar un demonio fuera. Usted necesita la legalidad del nombre de Cristo. Porque fue él, recuerden, ¿quién los venció? ¿Quién venció a los principados? ¿Quién venció a las potestades? ¿Quién venció a las huestes espirituales de maldad? Fue él el que las venció. Como fue él el que las venció, usted necesita la autoridad. Y por eso cuando usted, por ejemplo, echa un demonio fuera, usted lo echó fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús usted ordena que se vaya. Porque usted tiene la legalidad, usted está actuando. Perdón, en nombre de Cristo. Usted está invocando el nombre de Cristo y esa invocación ¿para qué es? Para declarar o decretar la autoridad sobre la cual usted está actuando. Usted no está actuando en su propia autoridad, usted está actuando en la autoridad que Cristo le entregó. Por eso, cuando Pedro y Juan van a sanar al cojo que está en la puerta del templo, le dicen en el nombre de Jesús, levántate y anda. No porque, no porque Jesús sea algo mágico, que cuando la gente escucha a Jesús, la palabra Jesús ya se fue libre. No, no es porque cuando la gente escucha la palabra Jesús ya todo se desapareció. No, es por la autoridad delegada que tenemos. Ahora, esa arma es un arma ofensiva. Y esa arma ofensiva se utiliza específicamente cuando hay huestes espirituales de maldad. Esas huestes espirituales de maldad. Y por último, tenemos la sangre de Cristo. A ver, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo entonces es la prueba legal que nosotros tenemos sobre la cual se nos dice que el enemigo no nos puede tocar. Entonces la sangre de Cristo es un arma defensiva. La sangre de Cristo se convierte en un escudo protector. La sangre de Cristo es esa brecha que existe. Por eso yo les decía ahorita, todo hijo de Dios delante de él tiene la sangre del nuevo pacto. La sangre del nuevo pacto que desautoriza y que nos protege de toda maquinación del enemigo. Entonces la sangre de Cristo debe generar en nosotros ese efecto defensivo. Por favor, ayúdenme a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La sangre, por medio de la sangre del Cordero, han vencido. A ver, la sangre de Cristo canceló el derecho legal que tenía el enemigo sobre nosotros. Quiere decir que la sangre de Cristo es ese fundamento que nosotros tenemos para la victoria. Esa declaración de por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero, en el nombre de Jesús, por la sangre del Cordero, el enemigo no nos puede tocar. Por eso, de ahí donde viene el sentido de la expresión de cubrirse con la sangre de Cristo. ¿De dónde viene esa expresión? De entender que la sangre de Cristo se convierte en una protección para el creyente. Esa sangre que ya fue derramada se convierte en una protección para el creyente.
A ver, avancemos un poquito en este tema de las armas y relacionémoslo directamente con las jerarquías espirituales. ¿Listo? Entonces, estrategias para los principados. Los principados, recuerden que son los que se encargan del control territorial. ¿Listo? ¿Qué necesitamos con los principados? Oración sostenida, oración constante, el principio de oración sostenida, que se diferencia con ¿qué? Con dos características: unidad y persistencia, dos principios bíblicos. ¿Qué necesitamos allí? También ayuno. El ayuno para nosotros, para entender cómo vamos a atacar, cómo vamos a... Necesitamos declaración, proclamación de la palabra. Necesitamos alabanza y adoración en lugares simbólicos, lo que hicieron hace poco en Bogotá. Lugares simbólicos, alabanza y adoración en lugares simbólicos, alabanza y adoración en lugares específicos o puntos específicos de la ciudad. Son las armas más efectivas para atacar a los principados. Ahora, los principados es una guerra constante, no es una guerra de un solo día, es una guerra constante, es una guerra que permanece en el tiempo. Hasta el último día que estemos aquí en la tierra, tenemos que arrancarle las almas al enemigo. Nosotros tenemos que hasta el último día pelear porque las almas sean salvas. De ahí es donde viene la proclamación de la palabra. ¿Qué es la proclamación de la palabra? Arrancarle las almas al enemigo y llevar personas a los pies de Cristo, convertirnos en evangelizadores, evangelizadores de nuestra familia, evangelizadores de nuestros amigos. Nosotros creemos realmente que todo creyente fue llamado a ganarse a sus oikos, a sus personas más cercanas, a las personas que más están cerca suyo, que son su familia, sus amigos, sus conocidos, compañeros de trabajo y demás. Están las potestades. Contra las potestades, cómo trabajar o cómo actuar. Necesitamos conocer primero. Para poder actuar contra las potestades necesitamos conocer cómo están operando. ¿Cómo operan en nuestro país? No podemos atacar las potestades si nosotros, por ejemplo, no tenemos conocimiento de las leyes de nuestro país, de cómo son los sistemas políticos, cómo son los sistemas económicos, cómo están funcionando. Para conocer para qué, para poder orar estratégicamente. Hablábamos hace algunos días acerca de eso. La oración debe ser directa, debe ser encaminada al objetivo, debe ser estratégica, debe ser finita. La oración debe ser algo que marque el destino específico. Entonces, si vamos a orar, por ejemplo, por sistemas económicos en Colombia, la corrupción en Colombia, vamos a orar por la justicia. ¿Por qué vamos a orar? ¿Qué más? Contra las potestades necesitamos una participación cívica de integridad. Necesitamos personas que han sido llamadas por Dios al gobierno, personas que han sido llamadas por Dios a estar en puestos de autoridad. Y por supuesto vamos a necesitar profetas. Voces proféticas, que es lo que Dios ha estado levantando en Colombia. Dios en Colombia ha estado levantando voces proféticas que denuncian lo que no está bien, que denuncian el pecado, que denuncian la injusticia, que denuncian lo que a Dios no le agrada. Seguimos con los gobernadores de las tinieblas. Con los gobernadores de las tinieblas, el arma principal es la proclamación de la palabra, la proclamación de la verdad de Dios. Esa proclamación, ojo, y en esto quiero ser muy enfático, si hay algo en lo que el creyente hoy en día tiene que prepararse es en la defensa de su fe. Primera de Pedro habla acerca de eso. Estén preparados para presentar defensa de su fe a todo aquel que pida razón de ella. Quiere decir que el creyente hoy tiene que estar preparado para defender su fe. Eso en teología se llama apologética.
El creyente debe estar capacitado en apologética. El creyente debe saber defender su fe. El creyente debe saber cuáles son las doctrinas cuando alguien le aparezca con una doctrina errada, que si la cuatridimensión, que si el monismo, el monoteísmo, que si el modalismo, usted debe saber, todas esas son doctrinas de la Trinidad, usted debe conocer cuáles son, porque cada día están saliendo más formas de pensamiento y usted debe estar preparado. Con los gobernadores de tinieblas, no solamente se pelea echándolos fuera, se pelea por medio de la proclamación apologética de la palabra, la enseñanza, la predicación, la formación. Todos estos tiempos que estamos teniendo nosotros es una guerra que tenemos contra los gobernadores de las tinieblas. ¿Por qué? Porque la gente no quiere formarse, la gente no quiere capacitarse. Las personas en la iglesia quieren dejarle las responsabilidades a los intercesores, quieren dejarle la responsabilidad a los pastores, a los líderes. Hay una pereza espiritual y todo eso es producto ¿de qué? De los gobernadores de las tinieblas, que están trayendo una ideología de pereza, de facilismo, una ideología que quiere que todo sea enseguida, que todo sea fácil, que todo sea inmediato. Y no es así. Hay que prepararse, hay que capacitarse para poder ejercer la misión de Dios. Y termino con las huestes espirituales de maldad. Con las huestes espirituales de maldad necesitamos la autoridad directa de Cristo, la oración de guerra. Ahí utilizamos la liberación, la oración de liberación, de guerra, de ataque, de posesionamiento. Pero sobre todo necesitamos discipular. Toda persona, escúchenme esto, toda persona que en la Biblia fue liberada se convirtió en un discípulo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque a las personas a las cuales nosotros liberamos necesitamos acompañarlas en un discipulado. ¿Para qué? Para que su condición no se pierda, sino que por lo contrario siga creciendo en la fe. Entonces, a la final terminamos discipulando, terminamos enseñando, terminamos mostrando la palabra de Dios. El seguimiento del discipulado es importante. Preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, no les mostré las huestes espirituales de maldad, que es la liberación, que es el seguimiento, el discipulado y demás. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien tiene dudas? ¿Tiene inquietudes que quiera resolver? Si no es así, si nadie tiene preguntas, si nadie tiene dudas, si estamos claros en esto, entonces espero que hayamos podido interiorizar ese conocimiento. Espero que la clase de hoy haya sido de mucho provecho y que podamos entonces empezar a practicar un poco más acerca de todo lo que hemos estado aprendiendo. Feliz y bendecida noche para ustedes, que descansen. Pastor, muchas gracias. Solamente me queda a mí una cosita por decirles y es que, bueno, aquí estábamos escuchándote y me llama mucho la atención dentro de todo el marco que tú nos has dado el día de hoy, lo importante, lo necesario que es, obviamente, nuestro rol como intercesores, pero también el prepararlos como intercesores, pero sobre todo también prepararnos en la palabra. Uno no puede hacerlo uno sin descuidar lo otro. Anoche estábamos en una reunión con mi esposa y con el equipo de adoración de la iglesia y estábamos hablando de lo importante que es ser un buen adorador, de lo importante que es tener claro nuestro rol y creo que va muy ligado a lo que tú nos estás exponiendo en esta noche. Y sobre todo, también como el ánimo del por qué nuestra academia y por qué tú también haces tu academia allí en tu iglesia con tus hermanos y con los que nos están acompañando en esta noche. Porque es importante, ¿se acuerdan que la palabra dice, el apóstol Pablo, perdón, fue el que dijo que procuráramos presentarnos delante de Dios como obreros aprobados? No dijo ni que adoráramos ni que intercediéramos, sino que usáramos bien la palabra de verdad. Y eso es lo que escasea hoy. Y ahorita estábamos aquí también hablando con mi esposa sobre lo importante
que es, tú hablaste de apologética y ahí mismo ¡pum! Se nos estaba encendiendo aquí el bombillo porque uno escucha muchas cosas de buenos predicadores, pero que ya no son tan buenos predicadores porque confunden, tergiversan la palabra y lo terminan confundiendo a uno. Y por eso mucha gente está como desubicada. Conclusión, tenemos que hacer un seminario o una academia de apologética, donde nosotros como creyentes, así como somos tan buenos para cantar y para orar, también debemos ser buenos para presentar defensa, y más ahora, más en esta época que la fe está tan endeble por tantas cosas. Muchas Así gracias es. y un Así es, abrazo. Pastor, completamente de acuerdo contigo. Antes de despedirnos, voy a responder una pregunta que estaba en el chat que se me había pasado y dice, una persona debe tener miedo de reprender, aún así esté sirviendo o ejerciendo como intercesor, pensar que por imponer manos se le peguen los demonios. Ok, número uno, el temor no debe existir. En ningún hijo de Dios el temor debería existir. Pastor, tengo temor, ayuno. Ayuno y no le voy a dar días, le voy a decir ayuno hasta que el temor se vaya. Hasta el día, pastor, 100 días de ayuno, 100. Si son 200, 200. Si son 500, 500. O si son 3, 3. Hasta el día que el temor deje de gobernar nuestro corazón. Ya especificamos, y quiero ser claro, no lo lleven al extremo. En la clase pasada hablamos de cómo el temor se podía convertir en una herramienta positiva o negativa. Cuando es negativa, hay que hacer ayuno, definitivamente. Pastor, todo el mundo puede ministrar, todo el mundo debería imponer manos, todo el que esté en integridad. Si usted está en integridad, usted no debe tener miedo de imponer las manos. ¿Por qué no debe tener miedo de imponer las manos? Porque no va a existir una transferencia espiritual de esa persona a usted, sino de usted a esa persona. Entonces, miremos a Jesús. Jesús tocaba todo el mundo y ningún demonio se le metía. ¿Por qué? Porque vivía en integridad. Tocaba a los leprosos y no se le metía, no se le pegaba la lepra porque vivía en integridad. Entonces, la integridad es la que nos da a nosotros la certeza de que nada de eso puede llegar a afectarnos. Entonces, ¿debemos tener temor de imponer las manos? No, si caminamos en integridad. Si no caminamos en integridad, pida una consejería con sus pastores y dígale, pastores, mira, en mi vida está pasando esto, necesito tomar un tiempo, un espacio, hasta del ministerio del servicio, porque no estoy caminando como debo caminar, como hijo de Dios. Pero si estoy caminando en integridad, si estoy caminando como Dios quiere, si tengo mi vida en orden, entonces no tenga ningún tipo de temor que ningún demonio se le va a meter. Por lo contrario, usted va a ser quien los eche fuera y los mande a las profundidades del abismo sin retorno. Así que no debemos tener ningún tipo de temor. Con esa pregunta resuelta, feliz noche para ustedes. Que descanse. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Bendiciones. Gracias, feliz noche y muchas gracias. Bendiciones, Gracias, feliz noche. descansen, buenas noches. Feliz noche para